Bien, mis amados, continuamos con nuestro tema. Estuvimos ya concluyendo con lo que es el capítulo 1, ¿sí? El capítulo 1 de Génesis. Cualquier consulta que vayan haciendo, hermanos, ahí escríbanla o háganla saber. Vamos tiempo atrás hacíamos lo siguiente, ¿no? Si la pregunta requería mucho tiempo para responderse, yo les iba a decir, la respuesta es un poquito extensa, así que lo vamos a dejar para la siguiente vez en un bloque especial dentro de nuestro estudio para poder contestar, ¿ya? Esta sería como la perspectiva. Mano Dani, bendiciones, un gran abrazo para ti, qué bueno que estés con nosotros. Y entonces, obviamente, la idea es continuar ahora con el capítulo 2 de Génesis, pero sin antes volver a tocar el último punto que toqué con ustedes la semana pasada, ¿cierto? Con Génesis 1, en el versículo 31, el último versículo, ¿no? Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Quisiera explicar lo siguiente, hermanos, hermanas. Hemos ido aprendiendo en nuestros estudios sobre lo que es la revelación progresiva. O sea, cómo Dios se va revelando desde el principio y esa revelación va aumentando. Ya es como la idea de una luz en una pieza, ¿no? De esas lámparas que se va aumentando la intensidad ya del fulgor, de la iluminación. Entonces, ya en el Nuevo Testamento de Jesucristo tenemos la revelación plena de Dios. Sí, por eso es en Jesús, por medio de Jesús y en el tiempo de Jesús que entendemos también al Dios triuno. ¿Ya? Y como ya hemos estudiado esto, hoy día volvemos a empezar, pues estamos volviendo a empezar, o sea, estamos empezando el primer libro de la Biblia, ya, para ver en ella, en el libro, el principio de todo, ya, y de todo lo que es la revelación. Ahora, hemos visto que solo en el capítulo 1 Dios se revela de una forma maravillosa, poderosa, potente, ¿sí? Y vamos a ir viendo a través del estudio, ¿sí? Y recordando también lo que hemos estudiado, cómo esta misma revelación de Dios aquí en el capítulo 1, capítulo 2 y en Génesis se va ampliando, ¿no? A través de la escritura. Y tenemos que entender de que hay cosas que definitivamente Dios es radical en mostrar su esencia, ¿sí? Lo hemos visto aquí, ya hemos visto la triunidad, ¿no? Inmersa en el capítulo 1, al Dios único, ¿sí? E inescrutable, inefable, este ser incomparable, ya, y en su naturaleza esplendorosa y única, que es un ser único, pero a la vez triuno, ¿no? Es uno y es tres. Pero también, hermanos, aquí tenemos la semilla de todo lo que va a ser el cómo Dios se va a ir revelando adelante, ¿ya? El cómo se va a ir revelando. Y esta es la idea de comprender esto, ¿sí? Dios ya se ha revelado como un ser absolutamente trascendental en el sentido de que Él es tiene autoexistencia, su existencia no depende de nada ni de nadie, Él es antes de todo lo creado, Él es el todopoderoso, y esto lo hace un ser absolutamente perfecto, sin necesidad de nada ni de nadie, ¿ya? Es así como Dios se ha revelado en el primer versículo y se ha ido revelando a través de todo el capítulo 1. Bienvenida mi hermana Teresa, mi hermano Leito, y la idea entonces es ver que aquí Dios va sembrando los fundamentos de cosas más adelante. Y en el versículo 31 tenemos una revelación de algo que no podemos pasar por alto y que Dios la va a seguir mostrando a través de toda la escritura.
¿sí? Y es que Dios crea todo perfecto. Espero que estemos de acuerdo con eso, ¿no? Y él dice, bueno, bueno en gran manera. Eso bueno se refiere que es bueno en integralmente, en el sentido pleno, ya, en el sentido pleno. Es el Dios que tiene un atributo claro de bondad, ¿sí? De ser bueno, de ser benigno, ¿ya? Y que en esa realidad esencial suya, ¿sí? Eh, se manifiesta y esa esencia la manifiesta en lo que en lo que acaba de terminar de crear. O sea, todo lo que hoy día nosotros conocemos como el universo y de una forma exclusiva, como lo hemos visto, del planeta Tierra, porque Dios se enfoca desde el versículo 3 del capítulo 1 hacia adelante hasta el último, en la creación de la Tierra, de nuestro planeta, del planeta Tierra, ¿no? Eh, y aquí él dice algo, y ese algo nosotros tenemos que tomarlo muy, muy en serio, como teníamos que tomar en serio todo lo que ya hemos ido aprendiendo, ¿no? Y es que él dice bueno y bueno en gran manera. Significa que todo estaba en un sentido perfecto, todo encajaba perfectamente, todo él lo terminó, ¿sí? De una forma absolutamente perfecta, plena, ¿ya? Él no tenía que añadir nada ni sacarle nada. Ya estaba todo ok. ¿Sí? Esa es la idea de bueno en gran manera. Sin embargo, como lo vimos la semana pasada, vamos a ir 2 capítulos más adelante, en el capítulo 3, y nos vamos a dar cuenta como todo aquello que era bueno en gran manera fue afectado, ¿sí? Fue afectado por el caos, ¿sí? Lo que era bueno en gran manera comenzó a deteriorarse, comenzó a ser afectado negativamente, ya, entre otras cosas, maldita será la tierra, ¿sí? Por ti le dice el Señor a Adán, ¿no? Cuando sentencia el castigo sobre ellos, eh, la tierra no estaba maldita, la tierra era bendecida absolutamente. Y sin embargo, llega un momento en que toda esta perfección, esto bueno en esencia, cambia. Esto es muy importante que lo entendamos porque ahora en el capítulo 2 vamos a ver que es real lo de, y es lo que la Biblia intenta enseñarnos desde el primer capítulo, de los primeros capítulos de la Biblia, que es real el hecho que Dios le diera una libre voluntad al ser humano, ¿ya? Eh, Ahora, este bueno en gran manera también da la idea de que Dios, ¿sí? Vamos a antropomorfizarlo, ya lo vamos a hacer de un punto de vista humano. Es como que Dios se sentara y diría, estoy completamente satisfecho con lo que he creado. Esa es la idea. Aquí lo tenemos terminando el capítulo 1 con esta perspectiva, ¿ya? Entonces, lo que hasta ahora vemos es a un Dios soberano, ¿sí? A un Dios soberano, eh, y que en su soberanía y en su omnipotencia, todo lo tiene en control, todo está bajo su control, ¿ya? Eh, pero esta soberanía y esto que él tiene todo, esta idea de que él tiene todo bajo control, hermanos queridos, ya implica que lo que va a crear, ¿cierto? O lo que creó en este caso al ser humano, pero lo va a describir de una forma más específica ahora en el capítulo 2, ¿sí? También dentro de eso bueno, en gran manera, es que Dios haya creado al hombre, al ser humano, ¿sí? Con esta capacidad. Entonces, vamos a ir entendiendo de que la libre voluntad, la capacidad de decidir, es un regalo bueno de Dios. Bueno. ¿Ya? Y que no podía ser de otra manera, ¿ya? Y eso lo entendemos en la dignidad de Dios,
Pues Dios es digno de que le amemos, Dios es digno de que le sirvamos, Dios es digno de que le honremos, Dios es digno de que que le demos gracias, Dios es digno de que vivamos en Él y por Él, en todo lo que somos y hacemos. Pero esa dignidad se basa en que nosotros lo hagamos en libertad rendida, ¿ya? No, Él no es digno y tampoco quiere nada que nos nazca de un deseo individual de la voluntad propia de uno, de los que le damos lo que Él merece, eh, porque en eso Él es glorificado, ¿ya? ¿Por qué? Porque Él no necesita, ¿ya? Ni mi adoración, ni mi servicio, no necesita mis ofrendas, no necesita nada. Lo que Él ama es que en mi corazón, ¿cierto? Haya una reacción de gratitud, de amor, de servicio, de honrarlo a Él, al entender, ¿sí? Al entender claramente quién y cómo es Él, de entender sus grandes obras, entendiéndolo, asimilándolo en nuestra vida. Y esto es posible solo gracias al nuevo nacimiento, a la transformación que Dios produce en nosotros cuando somos salvados. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a entrar entonces al capítulo 2, versículo 1. Dice, ahí para que leamos, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. O sea, aquí está nuevamente el resumen, que el versículo 1 podría estar fácilmente en el capítulo 1, ¿ya? En el capítulo 1, porque sería como la conclusión, ¿no? Obvia. Versículo 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, el séptimo día es el día del descanso de la obra de Dios, y descanso, ¿sí? El reposo aquí significa claramente, según el versículo 2 y 3, que se refiere a que Dios cesó la obra de la creación. Eso es específicamente lo que nos está diciendo acá, ¿ya? Es aquí donde el Señor termina, es ahí donde el Señor termina su obra creadora. Y cuando dice que reposó, no significa que reposó y ya nunca más hizo nada, ¿sí? Que desde ahí ya no ha trabajado. No, porque el Señor Jesucristo, no sé si se recuerdan, ya vamos a ir ahí a... Eh, déjenme buscarlo. El Señor dijo en el libro de Juan, abran el libro de Juan, por favor, ¿sí? Eh, ¿Se recuerdan cuando el Señor dice, mi Padre hasta ahora trabaja? Ya, déjenme buscarlo. 5:17 de Pastor. 5:17, gracias, justamente estaba ahí. Ahí, ¿qué es lo que dice? Después de haber sanado al paralítico de Bethesda, ¿no? Juan, gracias mi hermano Marcelo, se caracteriza, ¿no? Aquí en que se produce un tema bien potente en el versículo 14, vamos a leer primero. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, ¿cierto? Al recién sanado, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado.
Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo, ya en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, que no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ya esto se entiende en el contexto de que los judíos sabían que Dios no podía tener hijos, ¿ya? Y el hecho de que Jesús se auto-identificara como hijo de Dios, en el sentido de que llama a Dios Padre suyo, lo que estaba Jesús mostrando era que él estaba declarando su naturaleza divina. Y por eso, ¿cierto? La interpretación según Juan es que ellos veían que Jesús estaba siendo igual a Dios, ya poniéndose al nivel de Dios, ya. Por eso procuraron matarlo durante toda su vida, ¿no? De servicio, de la vida de servicio al Señor, desde que comenzó su ministerio. Ahora, mi Padre hasta ahora trabaja. Yo trabajo. El Señor Jesucristo dice que para Él no hay un día especial donde Él no va a trabajar. El Padre sigue trabajando. Y hermanos, vemos al Padre trabajando, vemos al Dios triuno trabajando a través de todo el Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, la idea de que Dios reposó no significa que Dios ya dejó de hacer cosas. Dios sigue activo, plenamente activo. Esa es la idea de este día, ¿ya? Es en que el séptimo día, después que pasó el sexto día y comienza el séptimo, Dios dice, este día es especial porque ya terminé toda mi obra creadora, ¿sí? Creadora, ya está todo hecho, ya está puesto todo para que de aquí funcione bajo sus leyes naturales, ya, pero siempre, siempre bajo mi control. Esa es la idea de Dios. Él sigue siendo soberano, ya, sobre su creación, pero también sigue estando relacionado con la creación. Y el séptimo día, entonces, es el día en que Él reposa de esta obra, hermanos. Dios luego sigue trabajando. Lo que termino es aquí, ya no hay algo más que añadirle a la creación. Él está satisfecho con lo que ha hecho, ¿ya? Y esa es la idea del día de reposo. Lo otro que tenemos que ver, hermanos queridos, ya sobre este día, es que nosotros no encontramos, si ustedes se dan cuenta, este séptimo día, no encontramos una orden de guardarlo en el sentido de no hacer nada ese día. Solamente se está afirmando, vuelvo a leer el versículo 2, acabó Dios en el séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjense, en ningún momento se habla aquí de que el Señor, él ordenara que ese día el hombre tenía que guardarlo y no hacer nada. La ley de no hacer nada en ese día recién vino a estar vigente. ¿Cuándo? Obviamente, cuando vino la ley de Moisés. Ahí recién está la orden de no hacer nada, de guardarlo, porque Dios lo ha santificado. ¿Sí? Pero no hay aquí una ley explícita como en la ley de Moisés. Ya no las hay. Este séptimo día, ¿sí? Fue santificado por Dios. Ese día específico del día de Dios, ¿ya? Ese día fue santificado y es la base para lo que Dios va a hacer en el futuro, después de muchos años, ¿sí? Cuando Dios llame a Moisés y le dé los mandamientos, en este caso, el cuarto mandamiento, guardarás, ¿cierto? El séptimo día, el día de reposo, no harás nada en él, descansarás tú, tu familia, tus siervos, tus animales. Era un día absoluto de descanso absoluto, ¿no?
¿ya? Pero eso es muy importante. Sé que hay personas, por ejemplo, como los zapatistas, que creen que guardan el día sábado, el adventismo, por ejemplo, y algunas otras iglesias también, muy poquitas, ya casi minuto el porcentaje. Hay algunas denominaciones que también lo guardan, ya. Eh, Sin embargo, aunque a pesar de que ellos dicen, no, pero es obvio que se relaciona esto con la ley de Moisés. Claro que es obvio. Sí, sí es obvio, ¿no? El séptimo día está clarísimo. Dios descansó, está clarísimo. El séptimo día nosotros tenemos que guardarlo según los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, listo, estábamos de acuerdo. Pero no se puede pasar por alto el hecho de que no haya ningún mandamiento aquí del Señor. De hecho, no va a haber ninguna mención directa hasta la ley de Moisés, ya en el sentido de que debería ser guardado por los hombres. Por lo tanto, no hay ninguna evidencia ni de que Adán y su descendencia hayan tenido este día como un día en que no hicieran nada. El Señor lo santificó, ya en el sentido de que fue santo, fue apartado, ya en su labor. Vuelvo a decir, ¿con qué fin? Con el fin que en el futuro él pudiera dar la ley del cuarto mandamiento. ¿Ya? Pero aquí, lo que sí se puede deducir claramente, que el Señor le está enseñando a Adán y a Eva, ¿sí? Que él descansó. Entonces está él está, Dios mismo, está mostrando una guía para que Adán la siga, no como un mandato, pero sí como una clara, eh, por así decirlo, un claro ejemplo para que el hombre entendiera, Dios descansó el séptimo día. Entonces, nos sería muy aconsejable descansar también un día. El Señor lo santificó, correcto. ¿Ya? Entonces, en la mente del hombre iba a estar esta idea, un día especial, ¿ya? Donde pudiéramos ver que si Dios descansó, también nos sería muy útil a nosotros descansar, ¿ya? Eh, es un día de reposo, pero fíjense, hermanos queridos, que el tema del día de reposo va más allá de la ley de Moisés. Más allá de la ley de Moisés. Este día tiene una perspectiva más allá y bajo una perspectiva absolutamente maravillosa y que tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el reposo que Dios le da a sus hijos, ¿sí? A sus hijos, ¿ya? De hecho, en el libro de Hebreos, ¿no? En el mismo libro de Hebreos se habla claramente sobre el reposo, ya haciendo alusión de la tierra, ¿sí? A la tierra de reposo, ya, pero es la misma idea, el reposo en Hebreos, ¿sí? Bien, espero que lo tengan. Hebreos capítulo 3 para leer un poquito el contexto. Bien, capítulo 3 versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Ahí está hablando claramente de la tierra, ¿no? Tierra prometida, la tierra del reposo, sino a aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad o a causa de incredulidad. Temamos, me dice el escritor de Hebreos, a los cristianos hebreos, a los creyentes hebreos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo.
aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Ya? Ahí está una cita alusiva a lo que estamos viendo, capítulo 2, versículos 2 y 3, al día de reposo. El Señor acabó sus obras al principio, desde la fundación del mundo. ¿Cuál obra? La obra de la creación, y aquí por lo tanto el reposo está relacionado con ese reposo que el Señor hizo. Versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, ¿ven? Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Ven cómo relaciona reposo con la tierra prometida, pero también la relaciona con el día de reposo santificado? El versículo o los versículos que estamos viendo hoy día en Génesis. Versículo, seguimos en Hebreos, capítulo 4, versículo 5. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Fíjense cómo se espiritualiza el día de reposo en el libro de Hebreos. Ya no lo hace un mero día de la semana como nosotros lo vemos. ¿Ya? Versículo 11. Y mire, a cristianos les está hablando, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Ya? De desobediencia. Muy bien. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta, volvemos a Génesis, capítulo 2, ya que el Señor santifica el séptimo día, diciendo, lo santifico, ya, es el día de reposo, porque he terminado y en este séptimo día yo descanso, yo reposo de todo mi acto creativo, ya, creador. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el Señor está poniendo aquí, en el séptimo día de la creación como hoy la conocemos, ¿sí? En el séptimo día, el Señor está dando una base para lo que sería en el contexto del pueblo de Israel el día sábado, el sabbat, como se le conoce, el día séptimo para ser guardado bajo cierto juicio de Dios si no era guardado, ¿ya? Pero que en el caso de nosotros, los que no somos israelitas, no somos judíos, y que según la clara enseñanza del Nuevo Testamento no estamos sujetos a la ley de Moisés, ¿ya? Eh, Tiene que ver con nosotros en cuanto al descanso, al reposo, ¿cierto? Que tenemos al creer en el Señor. Es por eso que para muchos hoy nuestro reposo tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo. Jesucristo es nuestro reposo. Ya descansamos en Él, descansamos en su obra en la cruz. Ya sé que no tengo que hacer nada para ser salvado, porque ya he sido salvado por creer en la obra del Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, tal vez un poquito más precisa, la obra maravillosa del Señor Jesucristo ya fue consumada, el regalo de la salvación, y yo por medio de la fe me apropio de esa salvación consumada, a la cual yo no hago nada, sencillamente yo recibo esa obra maravillosa del Señor por medio de la fe, de mi fe puesta en Jesús y en su obra. Y esto me permite entrar en este reposo, porque ahora vivo en Él, ¿sí? Estoy en Él y vivo también para Él. Dios me ve en Cristo, ¿ya? Así que estoy en Él y Él entonces es mi reposo. Y la idea de este día séptimo, entonces, en que el Señor reposa, es esa, la idea. Es sencillamente poner este punto para que más adelante
y perdonen que sea tan repetitivo, pero quiero dejarlo muy claro, más adelante se aplique a una ley que tiene que ver con el pueblo de Israel, con ellos exclusivamente, la ley o el cuarto mandamiento, que es el del día sábado, pero que va más allá, que tiene que ver con el reposo que tenemos los hijos de Dios al entrar, ¿sí?, a vivir en Jesús, quien es realmente nuestro reposo, ¿no? Así que eso con respecto al tema de este día séptimo. Vuelvo a recalcar también, no hay ninguna orden explícita aquí de que el hombre tuviera que guardar ese día. No, eso recién existe en la ley de Moisés, ¿ya? Pero aquí hay otra cosa, hermanos queridos. El hecho de que Dios le dé este ejemplo a Adán, ¿sí? Porque Adán está pendiente, él, ¿cierto?, creado ya en el sexto, el día anterior. Adán ya está sabiendo que el Señor ha santificado este día. Entonces, en la mente de Adán seguramente está, bueno, un día Dios lo santifica, sería bueno también para nosotros descansar como Él descansó un día. Y hermano, ¿cómo se aplica esto a nosotros? Ya en el Nuevo Testamento incluso se dice que hasta el día séptimo, el día de reposo, fue instituido en la ley de Moisés para tu bien y para el mío, para nosotros. Ya no fue el hombre creado para el día de reposo, sino el día de reposo fue instituido para el hombre, para el beneficio del hombre. ¿Cuál es la mentalidad de Dios? Wow, Dios sabe que necesitamos como seres humanos descansar. Ya aún Adán necesitaba, como un ser humano, necesitaba descansar. Y aquí está también la idea que Dios va a forjar a través del tiempo en la necesidad que tenemos de descansar un día. Hoy día muchos cristianos se pelean, no, que tiene que ser el sábado, no, que tiene que ser el domingo. Recuerden que en Cristo ya no hay un día especial, todos los días tenemos que darlo para el Señor. Pero sí es tan importante el día de un día de descanso, porque la idea de Dios es que no nos afanemos. Por eso es complicado. Miren, yo agradezco a Dios de no saber muy bien, ¿cierto?, sus oficios, ya sus trabajos, hermanos. Yo solamente quiero decir esto porque creo que se encuentra claramente en la Escritura la idea de Dios, de que sí descansemos un día. Y en ese día ya lo descansamos porque necesitamos descansar. Si no descansamos, el cansancio nos va a terminar pasando la cuenta, ¿ya? Y es por eso que el afán termina produciendo estrés, produciendo depresión, produciendo un sinfín de enfermedades, ¿no? Porque no se descansa un día. Y es tan importante también porque es un día donde ya no tengo excusa para decirle a Dios, Señor, estoy tan ocupado que no tengo tiempo para dedicarme, ¿cierto?, un tiempo más de calidad para ti, para leer tu palabra, para estudiar tu palabra, para orar. Sin embargo, cuando yo dedico un día y ese día descanso, ya también lo puedo dedicar porque puedo, sin descuidar a mi familia, ya puedo dejar tiempo exclusivo y de calidad para mi Dios y mi Señor. Entonces, esa es la idea, ¿sí?, de comprender lo que ocurre en este día séptimo. ¿Ya? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, hermanos queridos. Si no, continuamos. Solo a modo de comentario con respecto al día, al Sabbat, ¿no? Eh, Porque hoy día, hermanos, el tema del movimiento judaizante, ¿no? Eh, Me refiero a raíces hebreas que se le llama también a todo este movimiento de querer judaizar ya a la iglesia, a los creyentes, ¿sí? Se le da mucho énfasis al día sábado, ¿ya? Y obviamente el versículo que yo les voy a citar, ellos lo reinterpretan, pero el versículo es tan clarísimo, ¿no? Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo escribiéndole a una iglesia gentil, no era judía. Aquí Pablo no le estaba hablando a la sinagoga de Colosas, sino a la iglesia de Colosas, ¿ya? Significa que en esa iglesia, ¿cierto?, era el grupo de cristianos, de creyentes, de hombres y mujeres de fe, ya, seguidores, discípulos del Señor, ya, gente salvada, y ellos eran la iglesia. Ellos ya no pertenecían a la sinagoga judía, ¿ya?
Y en Colosenses, ya capítulo, déjenme ver, capítulo 2, ¿sí? Si lo tienen, capítulo 2, versículo 16, dice, por tanto, nadie les juzgue a ustedes en lo que tiene relación a comidas, o sea, lo que comes, lo que no comes, lo que bebes o lo que no bebes, que no lo juzguen en cuanto a días de fiesta, días específicos de fiesta, ya, en cosas con referente a luna nueva, ¿sí? Luna nueva, que también era una forma de celebrar, y luego luego dice, o días de reposo. Nadie los juzgue en lo que tiene que ver con días de reposo, ¿sí? Eh, y saben que hoy día muchas veces nos juzgamos por eso mismo, ¿no? No, es que hay que guardar el día de reposo. Hermano, sí. No, hermano, no tenemos que permitir que nadie nos juzgue en cuanto a los días de reposo. Pero sí, el día de reposar, la idea de Dios es por nuestro bien, ya, esa es otra cosa. Versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, ¿sí? Pero el cuerpo es de Cristo. Cristo. Sombra de lo que ha de venir, especialmente sombra de todo lo que la obra del Señor Jesucristo hizo y comenzó a hacer. ¿Ya? Por lo tanto, queridos hermanos, ahí está clarísimo. Ahora, si alguien quiere, no sé, permítanme la expresión chilena, buscarle la quinta pata al gato, ya, y querer aquí decir, no, que esto no se refiere al día de reposo, al sabbat. Yo no sé entonces a qué se puede referir. Sé que hay personas que se inventan miles de cosas, ya, con tal de poder apoyar sus falsas doctrinas. Pero aquí Pablo es muy claro y el contexto es claro, es para gente que no era judía, por lo tanto no estaban obligados a guardar el día sábado, el sabbat, como yo lo decía, ¿no? Como el sabbat, ¿ya? Eh, en Hechos, ¿ya? En Hechos, capítulo 15, cuando ocurre lo que se conoce como el concilio de Jerusalén, o sea, la primera reunión de la iglesia, en este caso en Jerusalén, más algunos delegados, en el capítulo 15, el tema central era, deben los que no son judíos, los gentiles, los nuevos creyentes que no son judíos, deben guardar la ley de Moisés, en este caso específicamente, y sobre todo el resto de circuncisión, pero de partiendo del tema de la circuncisión, se extiende a toda la ley. Y es por eso que al final del concilio, ¿sí? Se dice claramente, capítulo 15, versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan, fíjense, de imponerles, aquí hay imposición. Estas cosas sí se les impone a los nuevos creyentes, ¿ya? Uno, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Dos, de sangre. Tres, de ahogado. Y cuarto, de fornicación, de inmoralidad sexual. De las cuales cosas, si se guardan, bien harán. Pásenlo bien, ¿ya? O sea, disfruten. La idea es que disfruten su vida cristiana y que no estén siendo presionados por falsas enseñanzas, ¿ya? Y esto es lo que Silas, ¿ya? Parte, y Judas, dos delegados, parten con Pablo y Bernabé, ¿cierto? Y comienzan a visitar las iglesias, las nuevas iglesias gentiles, enseñándoles con referente a la ley de Moisés, ¿sí? Con respecto a la ley de Moisés, ellos solamente debían guardar estas cuatro cosas. Hermanos, este era el momento preciso, era el momento preciso para que en este caso los apóstoles
el caso de Jacob, que era que era el anciano, ¿cierto?, principal, o el que estaba ahí tomando la última decisión, Jacobo, el hermano del Señor, dijera, ¿cierto?, que es el Espíritu Santo el que les dice esto, el que les muestra esto. Es el momento entonces en que el Espíritu Santo y los apóstoles y Jacobo, los ancianos de la iglesia, hubieran dicho, era el momento preciso para decir, guarden el día sábado. Sin embargo, no nos mandan. Ahora, obviamente, las personas que quieren darle realce que hay que guardar el día sábado, van a decir que no lo dicen porque es obvio. De hecho, aquí no dicen ningún mandamiento de los 10 mandamientos, ¿sí? No más, ningún mandamiento. Así que obviamente por eso no. Pero es que ahí está el tema. De toda la ley de Moisés, ¿sí? Estas 4 cosas tenían que guardarse, ¿ya? Pero lo más interesante de esto, hermanos, es que, claro, no nombra ninguno de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido que ahora había una nueva ley sobre ellos. Era la ley de Cristo, definida a través del Nuevo Testamento como la ley del amor, como la ley de la libertad, según Santiago, por ejemplo, ¿sí? Esta ley, esta nueva ley que rige a la iglesia de Cristo, es superior a la ley de Moisés, está por sobre la ley de Moisés. Por eso Pablo a los romanos les dice en el capítulo 14, capítulo 13, que el que ama ha cumplido la ley, ¿sí? El que ama ha cumplido la ley. O sea, toda la ley de Moisés, incluyendo los 10 mandamientos, hermanos, ya no son ley para nosotros. Ahora, yo sé que usted dirá, pero ¿cómo los 10 mandamientos no van a ser ley para nosotros? No, no lo son. No son una ley en el sentido de que yo tengo que hacer eso, ¿sí? Porque si no hago eso, no voy a ser salvo, ¿sí? Porque esa era la idea de la ley de Moisés. La ley de Moisés era muy clara. Haz esto y vivirás. Si no lo haces, serás condenado. Pero en Cristo eso ya no es aplicable a nosotros. Nosotros no vivimos por hacer o no hacer la ley. Nosotros vivimos por creer en Jesús y por estar en Cristo. Ahora, el estar en Jesús y al vivir por Jesús, obviamente nos enfocamos en los mandamientos de Dios y cumplimos todos aquellos que se aplican y se pueden aplicar, en este caso, en el Nuevo Testamento. Por eso yo no mato, por eso yo no adultero, por eso yo no digo falso testimonio, por eso solo tengo un Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Así que esto del día sábado, hermano, es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, no está hablando de que tengamos la ley de guardar el séptimo día, ¿ya? Eso es muy, pero muy importante. A modo de anexo, se repite, Jesús repitió muchos mandamientos, especialmente los de los 10 mandamientos, pero nunca, ni Jesús, ni los apóstoles, jamás mencionaron el día sábado o el día de reposo dentro de la realidad del Nuevo Testamento. ¿Ya? Así que, hermanos queridos, la idea es que tengamos claro esto del día séptimo, el día de reposo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, sigamos con el versículo 4. Tomo un poquito de agua, está haciendo mucha calor acá. Espero que no vaya a estar haciendo frío, hermana Miriam, hermana Tere. Y si no, las compadezco. Pastor, Dígame, hermana Miriam. primero que nada, no hace frío. Hace mucho frío. Ya, Y está segundo, sufriendo. sí, es que llegó Norman ahora y quiere hacerle una consulta. Por supuesto. Hola, pastor. Bienvenido, mi hermano Norman. Un gusto de verlo. Gracias. Un saludo a todos en el amor del Señor. Quería Amén. hacerle una pregunta. Sí. Yo hace un tiempo atrás había leído, si no me equivoco, en el libro de Levítico, con Ajá. respecto a lo de la sangre, que Ya. decía que, bueno, en ese tiempo era por pacto eterno no tomar sangre, Ajá. ya de los animalitos. Ujú. Ahora, usted lee ahí en el libro de Hechos, donde a la iglesia se le impone, ¿no? Ujú. No beber sangre. Claro. Por lo tanto, eso de no beber sangre rige para nosotros en la actualidad, Ujú. porque yo, por ejemplo, he visto muchos hermanos que comen prieta, Sí, y oñache. claro, y es pura sangre.
Sí. Entonces, yo en lo personal, a mí no me gusta la prieta y por la razón anterior de haber leído yo en el Antiguo Testamento que decía pacto eterno, Ujú. me había dejado de comer prieta, que en realidad no me gustaba mucho, pero por opción no lo hice. Pero Claro. ahora, al leer ese versículo, me doy cuenta que, si no me equivoco, también es para nosotros eso. Ajá. Ya. Muy buena pregunta. Es que se excusa en el pasaje que dice, no llames inmundo a todo lo que Dios ha creado. Justamente pasando por ahí, ¿no? Ahora, eso de la idea de la sangre, si usted lo leyó en Levítico, ¿ya? Y esto es muy importante que lo entendamos, mis queridos hermanos, todo lo que nosotros leemos en Levítico está dentro de la ley de Moisés. Y la ley de Moisés tiene que ver con Israel, no con los creyentes. Eso es muy importante entenderlo, ¿ya? Esto está claramente comprobado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hice alusión al día sábado, ¿no? Acabo de hacer alusión sobre claramente, de hecho, el único mandamiento de los 10 que no es mencionado ni por Jesús ni por los apóstoles. Todo lo contrario, Pablo deja claro que el cristiano gentil, el cristiano no judío, no tiene que permitir que se le juzgue, no le tiene que incomodar que otros lo juzguen por si guarda o no guarda los días de reposo. ¿Ya? Entonces, pasando por eso. Ahora, la idea, ¿cierto? Lo vamos a ver en Génesis, ¿cierto? El pacto de Dios, ¿ya? Con Moisés, perdón, con Noé, ¿sí? Con Noé. eh, en el versículo 15 dice, me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. ¿Ya? A ver. No, estaba antes. Perdón. Capítulo 9, versículo 3. Ahí está. Aquí es donde le damos la bienvenida a la carnicería, hermanos. Todo lo que se mueve y vive les será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, se los he dado todo, ¿no? Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerán, porque ciertamente demandaré la sangre de sus vidas de mano de todo animal, ya la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón de su hermano, demandaré la vida del hombre, ya. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, desde aquí parte la prohibición de comer sangre, ¿ya? Aquí el pacto con Noé es un pacto con la humanidad, no es un pacto con una nación específica. La ley de Moisés es un pacto denominado en el mismo Antiguo Testamento como el viejo pacto, ¿ya? Y también denominado de la misma manera en el Nuevo Testamento como el antiguo pacto. El nuevo pacto es el que, ¿cierto? Disfrutamos en Jesús, el Señor. Así que la idea de la ley de Moisés, este pacto, era con Israel, ¿ya? Por lo tanto, se deduce claramente en el Nuevo Testamento, que no tiene que ver con los que no somos judíos, ¿ya? No tiene que ver con nosotros. Así que el tema de la sangre no va por el lado del Levítico, mi querido hermano Norma. Ya el libro Levítico hoy día ya no es norma para nosotros. Sonaba así como decía hermano Norman, la ley, ¿cierto? El Levítico no es norma, ¿ya? Que fue mal chiste, hermano, no me hagan caso. Mi hermano Norma, ¿cierto? Ya no es norma para nosotros la ley de Moisés. Sí, eso es muy importante. Y cuando dice pacto eterno, claro, es un pacto eterno con el pueblo de Israel, ¿ya? Con el pueblo de Israel, pero no con la iglesia. Recuerden que estamos en este nuevo pacto, que es con nosotros los que somos gentiles, ¿ya? Pero, y aquí está lo interesante, de que efectivamente, por eso en el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, la iglesia llega a determinar, guiada por el Espíritu Santo, como lo dice Jacobo, ¿cierto? Guiada por el Espíritu Santo, a que tengan que prohibir estas 4 cosas. La sangre, dice, la sangre, ¿no? Lo más probable es que esa alusión haya ido más allá de la ley de Moisés, más atrás, y haya ido con el tema del pacto con Noé. Ya, pero como estaba estipulado también en la ley de Moisés, los cristianos de ese primer siglo,
ya lo relacionan con la ley de Moisés. Solo estas 4 cosas tienen que guardar de la ley de Moisés, nada más. No se preocupen por el resto, ya. Son cosas importantísimas. De ella, por ejemplo, está el tema, ya que es un tema absolutamente de salubridad, no comer lo ahogado, ya. El tema de la sangre, porque tiene que ver con la vida del ser vivo, ¿sí? Por eso hice alusión a Noé, lo escribe muy bien. Los sacrificados a los ídolos, ¿ya? Y eso es tremendamente importante. Y la fornicación, la inmoralidad sexual. Hermanos, recuerden que en el contexto cultural donde la iglesia nace, ya, el tema de inmoralidad sexual era terrible. En el mundo greco-romano, la inmoralidad era tremenda, ¿no? Era tremendamente desbandada, ¿no? Y en Israel, a pesar de que estaba restringido hasta cierto punto, pero también había inmoralidad, ¿ya? No al nivel de la cultura greco-romana o de otras culturas, pero sí había. Entonces, la iglesia tenía que marcar un punto clarísimo sobre la fornicación. De hecho, Pablo, ¿sí? Pablo, más adelante en sus cartas, tocaría 2 de estos puntos. No tocaría el tema ni de la sangre ni de los ahogados, pero sí tocaría la fornicación, la inmoralidad sexual, ¿ya? Diciendo que es un pecado terrible porque no solamente es un pecado como otros que afecta a muchas cosas, sino que corrompe nuestro propio cuerpo, ¿no? Y Pablo dice a los corintios, 1 Corintios 6, huyan de la fornicación, ¿no? Y Pablo es muy específico en hablar del tema de la inmoralidad sexual. Y también él se relaciona con el tema de los sacrificados a los ídolos, porque también en la carta a los Corintios, el apóstol habla sobre los sacrificados a los ídolos. Y él es muy claro, él le dice a los Corintios, les dice, miren, yo como de todo. Yo no ando preguntando, esto es sacrificado, no, si me lo ponen, me invitan a un asadito, ahí voy a estar yo comiendo una rica carne. Pero por causa de la mente débil de algún hermano, ya, si yo sé que es sacrificado a los ídolos y eso le va a afectar a mi hermano, yo no voy a comer de los sacrificados a los ídolos. Pero fíjense que Pablo está enseñando que, que él no come de los sacrificados a los ídolos no porque sea una ley, que sí lo era para él como judío, ¿sí? En el sentido ritual, ¿no? Pero él, a pesar de que era judío, él no tiene ningún problema en comer los sacrificados a los ídolos, ¿sí? Era una prohibición, según el Concilio de Jerusalén, pero pasan los años y Pablo dice, no hay esa prohibición ya no es viable. Yo como de cualquier cosa. Ahora, si yo no voy a comer, no va a ser porque sea una ley, ni de Moisés, ni porque me lo prohibió alguien específico, sino que lo voy a hacer por la ley del amor. ¿Qué significa eso? Que yo, Pablo lo deja muy claro, voy sencillamente, ni voy a tomar algo, ni voy a comer algo, si le va a afectar a mi hermano en su fe, en su conciencia. Así que, como no como, va a depender de la conciencia de mi hermano más débil. No de los hermanos malcriados, ¿cierto? Legalistas, sino de los hermanos débiles en la fe, los nuevecitos. ¿Ya? Ahí hay que hacer una diferencia. Por lo tanto, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, extiende el tema, ¿ya? Y no da el tema de comer o no los sacrificados a los ídolos, porque es una ley o porque es un mandato, incluso ni es un mandato de la misma iglesia, sino que él no lo hace por temas de conciencia, ¿cierto? Del hermano débil, la ley del amor. Y eso se aplica a nosotros también, pues, hermano, ¿sí? ¿Debo tomar o no tomar licor? ¿Sí? ¿Dice alguna parte que no puedo tomar vino? En ninguna parte de la Biblia dice que tengo que tomar vino. Vino, no licores, no piña colada, ¿cierto? Ni pisco. Así que ya sabemos ya, hermano, hay que ser cuidadoso con eso. Cola de mono sin pisco. Uy, hermana, se me olvidó hablar sobre la receta, hermana Vicky. El día jueves, ¿eh? Se nos olvidó hablar de la receta de... Bueno, alguien le mandará alguna receta de cola de mono sin aguardiente, sin pisco. Volviendo a nuestro tema. El tema es, ¿le va a hacer daño a mi hermano? Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, hermano Norman, para ir concluyendo el tema, hoy en día
si nosotros vamos al Nuevo Testamento, ¿cierto? Con respecto al pacto eterno, se refiere a pacto eterno con Israel, no con toda la humanidad. Segundo, el tema de la sangre tiene que ver su relación del pacto de Noé por el tema de que en la sangre está la vida, es el respeto por la vida de un ser vivo, no solo seres humanos, sino por el respeto a toda vida, ¿ya? Inclusive a los animales, ¿ya? No están al nivel de un ser humano, pero también tenemos que respetar, ¿ya? Y el tema de matar animales solo y exclusivamente debería ser siempre para alimentación y para ninguna otra cosa, ¿ya? Así que eso con respecto a la sangre, ya, el pacto eterno, pero más adelante, bajo esta expresión del apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, ya hoy día también, cualquier cosa, si como o no como, no tiene que ser porque haya una ley específica que me lo prohíba o me dé permiso para hacerlo, sino que tiene que estar sujeta en mí, ¿sí? Por un tema de conciencia, ¿cierto? Débil, por amor a mi hermano, ¿ya? Por amor a mi hermano. Si a mí me gusta la prieta, pero yo sé que a algún hermano le va a hacer mal, cuando se me dice, pucha, el hermano Pablo está comiéndosela, miren cómo se saborea y cómo le llega a correr, ¿cierto? La salida comiéndose la prieta. Y yo sé que eso, el hermano ha leído justamente Hechos 15 y dice que está prohibido para un cristiano. Y él viene y me dice, hermano Pablo, no debería usted estar comiendo sangre, la Biblia es muy clara, decir que no hay que comerla. Ay, hermano, y ahí me tendré que disculpar. Bueno, no voy a pasar por esa situación porque a mí jamás me ha gustado la prieta, menos el ñachi. Así que gracias a Dios no tengo tentación con respecto a eso. Pero el tema de comerlo o no comerlo no va por un tema de ley, de una ley específica sobre nosotros, sino va de la mano con cualquier otra cosa, actitudes que tenga, costumbres que tengo, ya gustos que tengo, todos tienen que estar sujetos a la ley del amor en el sentido de que tengo que cuidar la conciencia de mi hermano más débil, ¿sí? De mi hermano más débil. ¿Por qué un cristiano ya no debería beber licor aquí en el contexto chileno? No porque hay un mandamiento específico que diga que no tenemos que hacerlo, porque no existe ese mandamiento, sino por amor al débil, entendiendo que vivimos en una cultura, ¿sí? Etílica, ¿sí? En una cultura, tristemente, que tiende ya a la embriaguez, ¿no? A la embriaguez, tristemente, ¿ya? Y hay que ser cuidadosos sobre eso. Entonces prefiero no tomar nada que le vaya a hacer daño a algún hermano nuevo, por ejemplo, ¿ya? Así que va por ese lado. De hecho, y que termino con esto, el tema, el apóstol Pablo, ¿ya? Porque algunos citan, por ejemplo, lo que creo que fue lo que citó mi hermana Mira, ¿no? El lienzo, ¿no? Llames inmundo a lo que Dios ha creado, ¿no? Mata y come. Bueno, en ese pasaje no está muy claro si es que el Señor nos esté dando permiso, ¿ya? Para comer. Va por otro lado. Se puede tomar, pero no es el fin específico de esa visión. Pero sí es lo que el Señor mismo nos enseñó, ¿sí? Es lo mismo que el Señor, él mismo, directito. En Marcos, capítulo 7, primero, lo que enseñó Jesús, Marcos capítulo 7, versículo 20, dice, Jesús diciendo, ¿ya? Perdón, en el versículo 18. Él les dijo, ¿también ustedes están aún sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Fíjense, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Todos los alimentos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Está clarito en su Biblia o no? No importa la versión que tenga. Hermana Miriam, ¿tiene su Biblia NTV por ahí? ¿La está leyendo esa? ¿Cómo dice el versículo, hermana, por favor? El 19. La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Muy bien. Clarito, ¿no? Clarita ambas versiones. La NTV y nuestra Reina Valera que estoy leyendo yo. Hermanos, ahí el Señor fue clarísimo. Jesús
Jesús mismo, declarando todos los alimentos limpios. Pero a esto se añade lo que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, basándose, sin lugar a dudas, en lo que dijo el Señor, ya va a enseñar a la iglesia en su carta a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4. Y miren, en el contexto que Pablo va a hablar esto, en el contexto de los falsos maestros, de los apóstatas, ¿sí? Primera de Timoteo 4. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer del versículo 1 para entender su contexto. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, de esto hay mucho hoy día, hermano, ¿eh? Muchos, prohibirán casarse. ¿Qué más? Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, ¿sí? Que Dios creó. Noten bien, voy a parar un poquito. Antes de la ley de Moisés, ¿sí? Ya habían una diferencia entre animales inmundos y animales no inmundos. Por eso Dios manda a Noé a que de los animales puros o no inmundos, ¿sí? No solamente llevar una pareja, sino llevar siete, ¿cierto? 7 parejas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eran los animales aptos para un sacrificio. Pero en ninguna parte, antes de la ley de Moisés, se dice que esos animales eran inmundos porque no podían comerse. Eso también viene con la ley de Moisés, la prohibición de comer ciertos animales. Todo lo contrario, lo leímos recién, ahí en Génesis 9, que el Señor le da carne y vegetales en libertad a Noé y a sus descendientes. ¿Ya? Entonces, la idea es que esa ley, ¿cierto? Ese pacto con Noé es mundial, es en general con toda la humanidad. El pacto a través de Moisés es específico con el pueblo de Israel. Vuelvo a 1 Timoteo 4, versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán a obtenerse alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Ya? Porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Les suena parecido eso? Génesis, ¿no? Todo lo que Dios iba creando es bueno. Por lo tanto, cuando Dios crea el conejo, es bueno. Y Pablo dice que todo, incluyendo el conejo, es bueno, no como mascota solamente. Sé que a algunos les duele, pero también es bueno para comerse un rico chupé de, ¿cierto? De conejito, hermano. Ya los que hemos conocido el conejo sabemos que es muy rico, pero el conejo estaba prohibido en la ley de Moisés. ¿Ya? Todo lo que creó Dios es bueno y nada es para desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces, concluyendo el punto, mi querido hermano Norman, para los cristianos no hay ley específica sobre si este alimento sí o este alimento no, ¿ya? Pero lo que sí es ley específica es la ley del amor, ¿ya? Es la ley del amor. Y la ley del amor es la que me lleva, que es la ley de la libertad también, ¿ya? Es la que me lleva a decir no a ciertas cosas si yo sé que le van a hacer daño a mi hermano en su conciencia, ¿cierto? En que se les debilite la fe, se desanimen porque están viendo al hermano Pablo comiendo o ejecutando algo, ¿no? Que no corresponde a Dios. Y esa entonces es la idea, mi hermano Norman, ¿ya? Con respecto a eso. Así que, en resumen, hermano Pablo, o sea, ¿puedo comer prieta? Hermano, vuelvo a decir, con acción de gracias, según Pablo, según el Señor Jesucristo, no hay ningún alimento malo, pero sí, yo tengo que ser cuidadoso. Ahora, con respecto a la sangre,
Y aquí entra otro temita. Yo prefiero no comer prieta, hermano. Primero, porque no me gusta. Segundo, porque le puede ser de desagrado a algún hermano en la fe. Ya, pero también yo puedo optar por decir, a ver, la prohibición de la sangre está en Noé, antes de la ley de Moisés. Por lo tanto, yo no lo voy a hacer. Y aquí entra el otro punto. Ya, perdone, dije que iba a terminar y se me olvidó este otro punto, así que todavía no termino el punto, mi hermano Norman. Ya, aquí viene el otro tema. El tema de mi propia conciencia. Si yo voy a hacer algo, por ejemplo, voy a ir directamente a comer prieta, y me toca la conciencia el tema de Noé, y digo, wow, o me toca el tema, ¿cierto? Hechos capítulo 15, y estoy inquieto, entonces mejor no lo hago. Mejor no lo hago. Porque el que hace algo dudando, según el apóstol Pablo, es pecado. ¿Ya? Todo esto que yo he dicho, la mayor parte está ahí en el libro de Corintios, en la primera carta de los Corintios. Solamente voy a citar la última idea, que es el 1 de Corintios. Por ejemplo, 1 de Corintios capítulo 10. Primera Corintios 10, versículo 31, dice, si pues comen o beben o hacen otra cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. No sean tropiezo ni a judíos ni a gentiles. ¿Por qué dice judíos? Porque los judíos tenían problemas, ¿cierto?, con comer ciertas cosas. Entonces no hay que ser tropiezo para ellos. ¿Ya? Ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo, en todas cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Para que sean salvos. ¿Ven? Ahí está la perspectiva del apóstol. ¿Ya? Capítulo 8 de 1 Corintios. Primera Corintios 8:13. Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Se dan cuenta? La acción que yo hago, siempre en mi accionar, tiene que estar la perspectiva de que no vaya a ser cosa de que yo pueda dañar a un hermano o a alguna hermana. Yo tengo que estar preocupado más de mi hermana que de satisfacer algún gusto o algún pensamiento y perspectiva que yo pueda tener. ¿Ya? Eso, clarito. Y a los romanos, por favor. Romanos, capítulo 14. Aquí está la última idea. Si yo tengo duda de hacer algo, porque, a ver, mi conciencia no está tranquila con respecto a hacer esto, ¿ya? Entonces, si tengo duda, mejor no lo hago. Mejor no lo hago, ¿ya? Romanos 14, es tan claro el apóstol Pablo, dice, versículo 21, aunque ustedes pueden leer todo el capítulo y se van a dar cuenta los versículos anteriores que hablan del mismo tema. Romanos 14, 21, dice, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Ven? Esta es la ley del amor, es la ley de que el otro tiene que ser más importante que yo mismo en el sentido de actuar en cosas, ¿ya? Esas cosas que le pueden hacer daño a él. Vuelvo a decir, no de hermanos fundidos, no de hermanos malcriados, no de hermanos viejos que son legalistas y que lo único que quieren es que se hagan sus cosas. No, estamos hablando del hermano débil, del hermano menor. Versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Comer esto o no comer esto. Tomar esto o no tomar esto. Si yo tengo fe de que nada es malo, basándome en la misma palabra del apóstol Pablo, le doy nomás, ¿cierto? Pero, versículo 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. ¿En qué sentido? Con confianza, con convicción de lo bueno y lo malo. Y todo lo que no proviene de fe, de convicción, de hacer algo bajo la convicción de que es lo que a Dios le agrada, le es pecado. Así de claro y directo es la escritura en este sentido. Por lo tanto, ahora sí concluyo. Si voy a comer o no voy a comer prieta, primero tiene que ser pensando si le va a hacer daño a mi hermano o no. Ahora, como les dije, la primera opción es, como dijo mi hermano Norman, no le gustaba mucho, a mí tampoco, así que hermano, estamos en la misma.
Yo donde voy digo, no, hermano, no, no, muchas gracias, no, oiga, ¿qué? Pero usted qué es religioso. No, no, a mí no me gustan. De hecho, el ñache, solo pensar en el ñache, ya me dan ganas de devolver la comida. Entonces, yo no voy a comer eso porque no me gusta. Segundo, porque puede hacerle daño a mi hermano, ¿cierto? Puede que haya alguien por ahí que sea de mente débil, todavía muy pequeño en el Señor y que tenga complicaciones con esto. Y lo tercero es cuando tengo duda en mi corazón. Así, mi hermano Norman, si a usted todavía, ¿cierto?, en su conciencia le mueve eso, mejor no lo haga, ¿ya? Ahora, si alguien viene y nos pregunta, hermano, ¿debo comer? ¿Debo comer prieta? ¿Cierto? ¿Me es permitido, como decían ahí en un adiós prieta, ¿no? Adiós prieta. Hermanos, el tema siempre es esto. Yo tengo que cuidar, primero que nada, mi relación con Dios, y mi relación con Dios se basa en que yo cuide a mi hermano, en que yo también actúe siempre sabiendo lo que a Dios le agrada o no le agrada. Por eso hay cristianos que se van a tomar del concilio de Jerusalén y van a decir, no, no sangre, no sangre, punto. Correcto, esa es su fe, esa es su convicción. Otro que van a decir, según Pablo, todos los alimentos son dados por Dios, con acciones de gracia se pueden comer. Bien, dele. Pero recuerden, el egoísmo siempre nos va a llevar a querer hacer las cosas porque me gustan, porque yo las quiero. El amor siempre me va a llevar a negarme esas cosas si es en beneficio, ¿cierto?, del otro. ¿Ya? Así que eso, mis queridos hermanos, espero que haya quedado más o menos clarito. ¿Ya? Me extendí un poquito porque es interesante la perspectiva. ¿Ya? Volvemos entonces, volvemos aquí a Génesis. El día sábado, hermano, es diferente al de la comida. Ya, el día sábado, vuelvo a decir, creo que hay más claridad, ¿cierto?, sobre eso, que nos enseña claramente el Nuevo Testamento de que no nos ata la ley del cuarto mandamiento sobre guardar el día sábado. Génesis, avancemos, hermanos. Génesis capítulo 2. ¿No es la hora? Para no pasarme en el tiempo. Seguimos en el versículo 4, hermanos. Génesis. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos. No sé si les suena algo raro ahí. ¿Volvemos a leer? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. ¿Cuáles? Todo lo que Dios sabe, lo que se escribió en Génesis 1 y los, ¿cierto?, sobre la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. No sé si les parece algo raro ahí. Bueno, si no hay nada raro, no se preocupen. ¿Ya? En el versículo 4, ¿sí?, está en... ¿Cómo dice su Biblia, mi hermana Miriam? Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Muy bien. ¿Y el versículo siguiente? Dice, cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Después viene el 5 que dice, no crecían en ellas plantas salvajes ni grano. Muy bien. Eso. Muy bien. Fíjense cómo dice nuestra Reina Valera. Versículo 4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día, ¿sí? Dice así, ¿no? La Reina Valera. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Dice, el día. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí? Espero que su Biblia diga eso. ¿Ya? Dice, el día. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo, Señor. ¿Creaste todo en 6 días o lo creaste en un día? ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo dice
las versiones más modernas, como dice, ¿cierto?, la NTV que leyó la hermana Miriam. No sé si alguien tiene la nueva versión internacional, lo quiera leer. ¿No? Leo yo entonces. Tengo la nueva traducción viviente. Sí. Sí, la nueva traducción viviente. ¿Alguien la NBI? La leo yo. En la NBI dice, esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra, cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, ¿cierto? Y los cielos. Porque la Reina Valera dice, ¿sí? Día, porque eso sí que nos complica, ¿no? Porque el Señor entonces, no sabemos si el Señor lo hizo en un día, no lo hizo en 2 días, ¿ya? ¿Cuál es el punto aquí? ¿Ya? La palabra día, mis queridos hermanos, la palabra día aquí, en este contexto, aquí justamente, ¿ya? En el idioma original puede significar un día de 24 horas, ¿cierto? O un periodo de tiempo, ¿sí? El día. Entonces, en nuestra Reina Valera dice el día, pero no quiere, la idea del escritor no es que nosotros digamos, o sea, no fue en 6 días, fue en un día, o aquí se equivocaron y tendría que haber dicho en 6 días. No hay ninguna equivocación. La idea, cuando se lee en el idioma que sería el hebreo, ¿sí? La palabra hebrea explica ese periodo de tiempo también en que fue creado todo. O sea, aquí, en la Reina Valera, significa el día, no es otra cosa que es el periodo de tiempo que Dios se demoró en hacer toda la creación. O sea, ¿cuántos días literales? Si se entienden como literales, 6 días. Esos 6 días. Por eso nuestras versiones más modernas, como la NTV, como la nueva versión internacional, no dicen día. ¿Ya? No dicen día. ¿Se están contradiciendo las versiones? No. Sencillamente, y es lo que vamos a ir encontrando en toda la Biblia. Tenemos que entender cuál es el contexto del idioma en que se está hablando. Por eso yo quise dejar claro aquí, porque más de alguien, si usted tal vez se encuentre con alguien que diga, bueno, ¿fue creada en 6 días o en un día? ¿Ya? No, fue creado todo en 6 días. Bueno, entonces, ¿por qué el capítulo 2, versículo 4, ¿cierto? Dice que fue creado el día. Porque ahí la palabra hebrea, que es yom, ¿ya? Es la que se tiene que tomar en el sentido del periodo, ¿ya? Del periodo de tiempo en que Dios creó. O sea, 6 días literales, que es por lo menos lo que Génesis capítulo 1, ya versículo 3 adelante, nos está enseñando, un día a la vez, ¿cierto? Y fue el primer día, fue el segundo día, fue el tercer día, fue el cuarto día. Recuerden, digo del versículo 3, porque versículo 1, versículo 2 está antes de los días. ¿Sí? Recuerden que eso lo vimos también, ¿no? Es antes de que comenzara el tiempo cronológico, por así decirlo, ¿ya? Bien, no sé si queda claro, hermanos queridos, ¿sí? Ya, muy bien. Eso solamente para que nosotros veamos ese detalle, para que no lo pillen volando bajo, ¿ya? Es un detalle, ¿ya? Seguimos, versículo 5, ¿ya? Dice, y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, ¿ya? Fíjense, el día en que Dios hizo todo y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Aquí, mis hermanos, comienza la perspectiva. Miren, ¿se recuerdan lo que explicamos? A ver, primero, versículo 1 y 2, capítulo 1, versículo 1 y 2. El universo, así, pum, lo creó. Cielos y tierra, pum. Pero del versículo 3 se enfoca en la tierra, en el planeta Tierra. Versículo 3 adelante. Todo tiene que ver con la tierra. Tierra, hasta el final, cuando el Señor dice, es bueno en gran manera, cuando ya terminó cielos y tierra. Por eso aquí dice en la Reina Valera, el día que Jehová hizo los cielos y la tierra, o sea, cuando concluyó todo, en ese periodo de tiempo que el Señor concluyó todo, ya todo. Y ahora, fíjense, el Señor va a ser más específico todavía.
se va a enfocar en un lugar dentro de la tierra. ¿Sí? Un lugar, pero que ese lugar va a girar en torno a su máxima creación, al ser humano. Por lo tanto, desde aquí para adelante, todo va a girar en torno a ¿quién? En torno al hombre. Dios creando, Dios relacionándolo todo bajo la perspectiva del hombre. Por lo tanto, vuelve a cambiar la perspectiva y se vuelve más fina todavía la perspectiva y se enfoca ahora en el hombre. ¿Ya? Fíjense, vuelvo a leer el versículo 5. Y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Labrase. Hombre, aquí está, ¿ya? Versículo 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra, ¿ya? Toda la faz de la tierra. Entonces, este vapor era lo que mantenía la tierra húmeda, la que le proveía el agua a las plantas. Fíjense aquí, hermanos, como ya estamos en lo que nosotros entendemos en nuestras leyes naturales. ¿Cuáles son nuestras leyes naturales? Se necesita sol para que las plantas crezcan. Ahora hay sol, ¿sí? Ya no está la luz cósmica, sino una luz específica, la del sol. Segundo, ¿qué más necesitan las plantas para poder sobrevivir y para poder reproducirse? Necesitan, además del sol, agua. Y aquí está el vapor que salía del agua, porque todavía el agua no caía del cielo, ya todavía no había lluvia. Entonces se tenía aquí el tema del vapor como provisión del agua, ¿ya? Subía. Versículo 7. Entonces Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios. ¿Sí? Hermanos, en el versículo 4, ¿sí? Y ahora en el versículo 7, se nombra a Dios con un nombre específico. ¿Cuál es el nombre específico? Jehová. En el capítulo 1 solo se le nombra como Dios. Fíjense en eso. ¿Sí? Fíjense en eso. Por lo tanto, aquí por primera vez se está ocupando, ¿cierto? Dios está ocupando su nombre, ese nombre con el cual se manifestaría a Moisés en siglos venideros. Jehová, Yahweh, el tetragramatrón, estas 4 letritas que examinamos ya ahí cuando estudiamos el nombre de Dios, ya Jehová, ¿sí? Dios. Este es nuestro Dios, ¿ya? Y fíjense que este es el Dios que entra en relación con el hombre. Génesis capítulo 1 es Dios, y eso lo hace como el creador, ¿no? Pero ahora en el capítulo 2 comienza a usar ese nombre personal, no porque sea su nombre personal, sino porque es el nombre que lo personaliza en su relación con su creación, ¿ya? Y en este caso, con el hombre. Jehová entonces comienza a usarse porque es el nombre que Dios usa para relacionarse. Nuestro Dios es un Dios que se relaciona con lo que Él creó, especialmente con el ser humano. ¿Ya? Por lo tanto, aquí no entra la idea de la filosofía que se llama deísmo. Ellos creen, los deístas creen que hay un ser supremo, creen que hay un ser creador, que creó todo, lo echó a andar y se fue. Por lo tanto, no hay una relación personal entre ese creador y su creación. ¿Ya? Le puso leyes, listo, y se fue a crear otros mundos. Pero nuestro Dios no es ese Dios. Y aquí comienza a usarse el nombre Jehová, porque ese nombre Jehová es el nombre del Dios que se relaciona. ¿Sí? Gloria a Dios. Este es nuestro Dios. Desde el principio, Él se autodefine como un ser de relación. No como un ser todopoderoso, soberano, ajeno a su creación. Ya ha creado al hombre, ya lo ha puesto con su imagen y semejanza, ¿sí? Que se manifiesta en la capacidad de poder enseñorearse, de poder dirigir la creación sobre el hombre. Y ahora el hombre y la mujer están ahí. Pero ahora, fíjense cómo se está volviendo de una forma específica el día en que Dios, o más bien dicho, el momento en que creó
a Adán y Eva. Nos está dejando claro que Él es el Dios de una relación, es el Dios que se relaciona, ¿ya? Y aún Dios, Jehová Dios, ¿ya? No había hecho llover sobre la tierra, ¿sí? Pero había un vapor que mantenía toda la vegetación que ya el Señor había creado, ¿sí? Como dejó claro en el capítulo 1, pero ahora se está enfocando en el hombre, ¿ya? Versículo 7, lo vuelvo a leer. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Fíjense cómo está siendo específico lo que se nos dijo en el capítulo 1, versículo 26 y 27. Ahora, específicamente nos dice que el hombre fue creado primero, el hombre, el varón, ¿sí? Y eso es lo que se domina en toda la escritura. El varón fue creado primero. Pablo, siglos después, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, nos confirmaría esto, ¿no? Diciendo, Adán fue creado primero, claramente, ¿no? Antes que Eva. Y aquí está, clarito como el agua, ¿ya? Dios crea primero al hombre. Aquí hombre se refiere a humano, al humano varón, macho, si podemos, si quisiéramos decir, aunque machos son así como cierto, siete machos, como cosas de cierto machismo, ya no, es la idea, hermanos, es el ser humano hombre, ¿ya? Dice, formó al hombre, y aquí, hermanos, comienza algo maravilloso. Dios no dijo, ¿sí? Dios no dijo. ¿Qué hizo Dios? Dios formó, ¿sí? Dios formó. Esa es la idea importante. Versículo 7. Dios formó al hombre. Vuelvo a decir, no dijo como lo había dicho con cada creación que hizo. Dios dijo, fue hecho, pero con el hombre no. Lo formó. La palabra formar significa moldear y proviene de la idea de la alfarería. ¿Sí? Entonces, la idea es que Dios es como que podríamos ver a Dios con sus manos formando al hombre. Ahora, muy claro, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Y hay algo que se añade, hermanos. Lo forma, ¿sí? Lo forma, lo moldea, ¿ya? La idea es darle una forma deseada, ¿ya? Porque recuerden que esto está en base también a capítulo 1, porque después que el Señor hace todo esto y crea a Eva, ¿no? Y todo esto, viene claramente Él era bueno en gran manera. Entonces Dios forma al hombre, le da su forma deseada, como un alfarero lo haría con el barro. Y es interesante lo del alfarero, porque dice que lo formó del polvo de la tierra. ¿Ya? Algunos dicen lo formó del barro. ¿Ya? Ahora aquí dice polvo, no importa, no nos vamos a poner a discutir sobre eso, el polvo de la tierra, porque la idea de polvo significa que lo tomó de la tierra, ¿ya? Y esa es la idea. El polvo fuiste tomado, al polvo volverás, ¿no? Vendría más adelante, ¿no? Pero aquí viene otra cosa maravillosa. No solo lo formó, sino que aquí se da claramente se da la idea de que formó su cuerpo, el cuerpo físico. Y luego viene su soplo en su nariz, el soplo de Dios, el aliento de vida, ¿no? Y fue el hombre un ser viviente. La forma en que Dios crea al hombre es una forma absolutamente única. No hay ninguna otra criatura que haya sido formada con esta delicadeza, ¿sí? Con esta idea de un artista, ¿sí? Concluyendo su obra de arte. Recuerden la figura que hemos usado, un artista con el lienzo, ¿no? La diferencia es que este artista crea el lienzo también, ¿no? Los artistas no crean el lienzo, solamente lo sacan de algún lugar. Bueno, este creador, este artista maravilloso, eterno, glorioso, inefable, él crea el lienzo, comienza, ¿cierto?, a manifestar y a plasmar su arte en el lienzo. ¿Y cuál es el punto final y más sublime de su arte? Es el ser humano, en este caso el hombre. Y lo crea y sopla sobre él. Porque fíjense,
Déjenme ver un poquito más adelante. Versículo 19, nos vamos a adelantar un poquito. Solamente las primeras palabras del versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. ¿Sí? Ahora, también dice, y ocupa la misma palabra, formó. ¿Sí? ¿Formó a quiénes? Las bestias del campo, las aves de los cielos, las formó. Ahora, ¿significa que las aves las formó igual que Adán? En este sentido, claro, les dio él una forma especial. Pero ¿a qué tipo de ave y qué tipo de bestia? Las que formó del huerto del Edén. No se está refiriendo, vuelvo a repetir, no se está refiriendo a las bestias de toda la tierra. Ocupa la misma palabra para el hombre, formar. La diferencia es que con el hombre al hombre no solo lo forma, sino que sopla aliento de vida, ¿cierto? Una vida especial sobre el hombre. Y esto no se dice de las bestias en el versículo 19. Por lo tanto, la creación, la formación del hombre es un acto sublime y único, único. ¿Ya? Por lo tanto, el rey de la creación es el Señor, no el león, ¿sí? Pero si sacamos al rey de toda la creación, que es el Señor, y queremos poner cuál es el que manda o el rey que debería mandar el Señor en la creación, debería ser el ser humano. Fue el ser humano el que fue creado, hermanos queridos, de esta forma tan especial, ya, tan especial. Sigamos, hermanos. Versículo 8. Pero perdón, mis queridos hermanos. Versículo 7. Fue el hombre un ser viviente. ¿Qué significa que fue un ser viviente? Significa que el hombre pasa desde este momento a tener dos realidades: la realidad física y la realidad interna. ¿Sí? Un ser viviente. ¿Ya? Ese espíritu es el que produjo el alma. ¿Sí? La parte inmaterial dentro del ser humano. Y el ser humano, ¿sí?, se vuelve dual. Una realidad física y una realidad interna y espiritual, no tangible, que es su alma. ¿Ya? Es su alma. ¿Ya? Fue un alma viviente. Esa es la idea de un ser viviente, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios sopla sobre él. O sea, fíjense, es algo tan especial que hace Dios con él, con esta criatura suya, ¿ya? Por eso hace que la imagen de Dios se plasme en él, que es lo que nos dijo el capítulo 1. Se plasma la imagen de Dios. El espíritu de vida viene de Dios mismo sobre el hombre a través de su nariz, y el hombre cobra vida y se transforma en un ser absolutamente único. Y aquí es donde viene el problema. Se dice, ¿los animales tienen alma? No, los animales no tienen alma. Hay que ser cuidadosos con esto, hermanos, porque los animales también tienen una realidad interna, pero es diferente a la del ser humano. ¿Por qué? Porque se dice que los animales también tienen alma, pero no es el alma como el alma del ser humano. El alma del ser humano es absolutamente diferente, porque el ser humano es absolutamente diferente a cualquier otro ser vivo, a otro ser vivo, hermanos. ¿Y de dónde sacamos eso? De este versículo, del versículo 7. ¿Ya? Lo crea de esta forma especial. ¿Por qué? Porque a través de este acto, Dios plasma en él, ¿sí?, esta imagen, esta semejanza de él. Lo dota con emociones, con una capacidad de emocionarse, con una capacidad de crear, de pensar, ya, una capacidad de decidir. Todo esto va incluido en esto, hermanos queridos, en que el ser humano fue un ser viviente y que Dios lo haya formado y haya soplado sobre él aliento de vida. Dios no hace eso con ningún otro animal. En ninguno él sopla. No, él solamente dice. Y a los que va a formar más adelante aquí en este capítulo, solamente los forma, pero no sopla sobre ellos aliento de vida. Esto ya está mostrando que el ser humano es absolutamente diferente. Por lo que yo entiendo que Dios nos quiere enseñar
que el hombre no puede ser encajado en el reino animal, como se nos enseña en biología. ¿Sí? El ser humano es un animal más, ¿no? Es el animal más evolucionado. Pero bajo la perspectiva de la Biblia, la idea de la creación es que Dios crea al hombre por sobre el reino animal. El hombre es diferente a todos los otros animales. Por más que el mono, el chimpancé, digan que se parezca mucho a nosotros, el chimpancé no fue creado como fuimos creados los seres humanos. La imagen de Dios no está en el chimpancé, está en nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de pensar, de decidir, tenemos la capacidad de emocionarnos, de sentir, hermanos, ¿sí? De disfrutar lo creado. Solo nosotros, solo nosotros. Por más que se le enseñe, ¿cierto?, un primate, ya a dibujar, a querer hacer una obra de arte, hermanos, por más que se nos diga que los delfines son sumamente superdotados y que la verdad es que si quisieran nos dominarían, ¿ya? Por más que nos quieran hacer creer eso, o sea, no hay nada, no hay ningún otro ser creado que sea como el ser humano. Ninguno. ¿Por qué? Porque Dios lo crea especial, porque Dios le da y lo dota de cosas especiales que ningún otro ser vivo tiene. ¿Ya? Esto también lo capacitaría para poder señorear lo creado y para poder disfrutar de lo creado. Esto viene con la idea de que Dios forja en él su imagen. Hermanos, miren, Dios no se emocionó con una puesta de sol, no lo admira, ¿cierto? ¡Qué asombroso una salida del sol! ¿Ya? No. Dios lo creó y Dios dijo, bueno, en gran manera, y Dios se gozó en lo que él creó. Pero ¿quiénes son los que son capaces de emocionarse con una puesta linda de sol, hermanos? Usted y yo, hermano. ¿Sí? Nunca vamos a ver a un mono chao para atrás ahí en el mar, mirando la creación. ¿Ya? No, pero sí vamos a ver seres humanos disfrutando, hermanos, disfrutando de lo creado. Perdimos, hermanos, la capacidad de enseñorearnos, fuimos expulsados. Pero todavía queda en nosotros, ¿cierto?, distorsionada esa imagen de la sensibilidad que nos permite disfrutar de lo creado. De aquí es donde viene el arte. El arte hermoso, por hermano. No estoy hablando, no estoy incluyendo la porquería de arte que hoy día dicen que es arte, ¿no? La otra vez salió ¿cómo se llama esto? Un pallet. Un pallet, hermano. Un pallet puesto en una pared era arte. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el artista? Y no sé en cuánta cantidad de plata está evaluado ese pallet, hermano. Imagínese, hermano Marcelo, se haría la América usted, ¿cierto? ¿Ya? Usted sí que transforma un palo en algo fantástico. Pero este gallo, este tipo, lo único que hizo fue agarrar el palo, limpiarlo un poquito y ponerlo ahí y decir, este es arte. ¡Oh! Y toda la gente, ¡oh, maravilloso! El otro arte, una piedra. Agarraron una piedra, la pusieron ahí. ¡Oh, arte! ¡Qué ridículo! O sea, ¿hasta dónde hemos llegado los seres humanos hoy en día, hermano? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Ya? Y pobre que alguien diga, no, es que no es arte. ¿Sí? Oh, que te crees, que tú te crees el absoluto, no logras ver la belleza. ¡Qué belleza! Si una piedra, qué belleza, si un pallet. Qué terrible, hermanos, ¿no? Lo más significativo de esto, no sé si ustedes supieron, es la obra de arte de un cuadro que no tiene nada. No sé si vieron esa obra de arte. Nada. El tipo puso un cuadro, ¡pum! No sé en cuánto está evaluado esa obra de arte. ¿Cómo no se me ocurrió antes a mí? Ahí está, el arte. Sí. Hay tanto arte que es pura porquería. Estamos hablando del arte maravilloso, de eso que nace de alguien sin lugar a duda, hermano, que sale de una mente enfocada, ¿no? Especialmente los que retratan la maravillosa creación. ¿Ya? Bien, amados hermanos. Esto es muy importante entenderlo y darle el realce, por eso no quise seguir sin darle este realce, ¿ya? Entonces, el hombre es creado de una forma muy, muy especial. Ahora, producto de la caída, obviamente el ser humano ha ocupado parte de esto para
para producir más caos, pero eso es producto de la caída, eso lo vamos a ver en el capítulo 3. ¿Ya? Ahora recuerden, capítulo 2, no hay pecado, todo es bueno, todo es perfecto, todo es maravilloso. No hay pecado, el pecado todavía no entra. ¿Ya? Ahora, versículo 7, fíjense, parte Dios creando al ser humano de una forma muy especial, parte Dios dándole su imagen, capacidades maravillosas que al hombre le iban a permitir disfrutar, no solo enseñorearse, sino disfrutar de todo lo creado. ¿Ya? Versículo 8, ahora sí pasamos al versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, fíjense, en la tierra ya estaba acabada, ¿sí? La tierra ya tenía animales por todas partes, ya tenía vegetación por todas partes. Pero ahora que crea al hombre, Dios, fíjense, Dios plantó, él plantó. También aquí hay una idea de algo que él no solamente lo dice, ¿ya? Sino que él hace un gesto, una obra especial y planta un huerto en Edén. Por eso se le llama el huerto de Edén, porque estaba ahí en Edén, en ese sector llamado Edén, o conocido como Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, nuevamente, el hombre que había sido formado. Ahí lo puso. O sea, Dios crea dentro de toda la creación un huerto especial, un lugar especial. No tenemos ni idea cuáles eran sus dimensiones, no tenemos ni idea si desde norte colindaba en el norte con, aquí allá, cosas como esas. Ya, solamente se nos dice que está en el huerto, ya, ese huerto. Pero lo más importante, hermanos, es que Dios nos está mostrando que sigue un enfoque especial en el hombre. Después de darle todo esto maravilloso, estas capacidades maravillosas al hombre, dice que Dios forma un huerto y pone ahí en ese huerto al hombre. O sea, ¿para quién forma el huerto? Para el hombre. ¿O no? Usted me dirá, pero si eso lo sabemos por mano Pablo, ¿para qué le da tanto énfasis? Es que, ¿saben, hermanos queridos? Es tan importante este énfasis. Porque para llegar al capítulo 3 tenemos que entender todo lo que Dios hizo por el hombre. Todos los cuidados que Dios, ¿sí?, se tomó para crear al hombre y para darle al hombre. Eso es lo que Dios quiere que veamos. Ahora, ¿qué es lo que hace muchas veces? La mente filosófica y teológica del hombre comienza a cuestionarse todo esto. Que no eran días literales, que tal vez eran miles de años. Mire, lo que se le venga en gana, crea lo que usted quiera, hermano querido, ¿cierto, hermana querida? Pero lo que usted no puede dejar de hacer en esto es enfocarse en lo que Dios quiere que yo y usted sepamos, que usted y yo veamos. Y es el cuidado amoroso con que Dios crea al ser humano. Lo pone en lo más alto de su creación, lo forma como un alfarero formaría el cuerpo de él, luego le da un aliento, él mismo sopla sobre él y lo dota de estas maravillosas capacidades, pero más encima forma dentro de la misma tierra un huerto especial y ahí pone al hombre. Dios le puede haber dicho, ahí está la tierra, vive en ella. No, pero Dios, sí, enfocado en el hombre, en su creación, sin lugar a duda, querida, amada, ¿sí? Se enfoca en ella y le pone un huerto. Y dice que en el versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer, fíjense, de la tierra. ¿De qué tierra? Recuerden, aquí el prima está en el hombre. Y ahora acaba de hablar del huerto, ¿sí? Dios plantó el huerto, ahora nos va a decir qué es lo que hizo en ese huerto. ¿Ya? En ese huerto, Dios hizo nacer de esa tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén, ¿sí? De Edén, del lugar donde estaba este huerto, un río para regar el huerto, ¿sí? Del sector llamado Edén salía un río que entraba en ese huerto que estaba en esa provincia, en esa región del Edén, ¿ya? Dice, salía un río, ¿ya? Para que regara el huerto. No solamente había vapor en el huerto,
había un río, agua abundante, ¿ya? Y esta agua abundante entraba al huerto, ¿sí? Y de allí se repartían 4 brazos. El nombre de un brazo o de un río, de un subrío, era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. ¿Sí? Hay una descripción del escritor de que era una tierra muy rica, hasta mineralmente hablando. Versículo 13. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, más al norte. Y el cuarto río es el Éufrates, el más conocido de todos los ríos. ¿Sí? El Éufrates. ¿Ya? De hecho, el Éufrates sale hasta en Apocalipsis. ¿Ya? El río Éufrates. Bien. Todo esto está en relación al huerto. Todo esto, y el huerto está en relación al hombre. No había quien labrara la tierra, ahora si hay alguien que labre la tierra, está el hombre. El hombre va a tener una misión, va a tener un trabajo, labrar la tierra. Pero él va a tener que labrar ¿qué tierra? La del huerto. Ese huerto que fue creado para ellos. Donde Dios hizo de ahí, ¿cierto? Él hizo ya nacer de la tierra todo árbol delicioso, hermano. Y usted y yo tenemos que entender que Adán estaba siendo testigo de todo esto, ¿no? Veía cómo salían los árboles y de todo árbol. Alrededor del mundo hay diferentes tipos de árboles, pero ahí en ese huerto estaban todos los árboles, habidos y por haber, los que conocemos hoy y los que se han ido extinguiendo. Ahí estaban, ¿ya? Ahora, fíjense cómo se describen los árboles. Árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? ¿Se dan cuenta que Dios creó al hombre con la capacidad de deleitarse? ¿O no? Deleite. Árbol delicioso a la vista y bueno para comer. La capacidad de deleitarse de lo creado, pero también sacar provecho útil, bueno de lo creado. Vuelvo a decirle, hermanos, el Señor no iba a bajar a comerse un durazno. No, el Señor no necesita comer durazno. El Señor no iba a bajar a comerse un kiwi. No, el Señor no necesita comer kiwis. ¿Quiénes iban a deleitarse en esto? El ser humano. El ser humano es el que iba a ver todos estos frutos maravillosos. Iban a decir, wow, qué delicioso se ve. ¿Sí? Qué delicioso huele. Y es bueno, lo como. Qué exquisito, hermanos. Qué exquisito. ¿Saben, hermanos? No quiero sacarle pica a nadie, pero tengo en mi memoria cuando iba a la casa, a una casa huerto que tenía mi abuelo materno. Íbamos allá a verlo porque él no era dueño de esa casa quinta, era el que se encargaba de cuidarla. Y, hermanos, esa casa tenía unos duraznos. Yo me recuerdo, tengo en mi niñez cuando iba para allá, yo me subía al durazno, porque siempre fui, eso sí debo reconocer que tengo de los monos, ya, esa es una similitud entre los monos y yo, porque no soy muy soy lampiño, así que no es lo peludo, hermano, ya. Siempre me ha encantado subirme a los árboles, y tengo en mi memoria 5 o 6 años subiéndome arriba al árbol del durazno, y hermanos, sacaba un durazno peludo, así, sin mentirle, hermanos, ya. Yo le sacaba la esta y le pegaba el primer mordisco y me chorreaba. Todo caía por todas partes, el jugo, no estoy exagerando, hermano, y con un dulzor que hoy día yo no he vuelto a probar un durazno como eso. Menos hoy en día que sacan las frutas en noviembre, en diciembre, imagínense, ya en noviembre habían sandías, uno las compra y completamente desabría, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ser humano quiere apurar por el tema de la venta, ¿ya? Apurar todo el proceso que Dios creó. Pero ahí el abuelo no apuraba nada, el abuelo dejaba y se caían los duraznos. Oh, hermano, jamás he probado un durazno tan delicioso como esos. No lo he vuelto a probar. Era dulce y yo diría que era tan dulce como un durazno en conserva, hermano. Pero usted y yo sabemos que todo lo que está en conserva
es porque lo han hecho en almíbar y el almíbar viene del azúcar, ¿no? Bien, ahora yo me imagino que algo así tal vez habrá disfrutado Adán. Este versículo, cuando nos dice árbol delicioso a la vista y bueno para comer, está enfocado en el hombre, no en Dios. Al hombre le iba a ser delicioso a la vista y al hombre le iba a ser bueno comerlo. Y dice que además plantó en el huerto 2 árboles especiales, el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 2 árboles muy diferentes a cualquier otro de los árboles comestibles. ¿Sí? Por lo tanto, Dios crea ahí en ese huerto 3 tipos de árboles. Y quiero que lo tenga en su mentecita porque vamos a ver alguna enseñanza la próxima semana sobre eso. 3 árboles, 3 tipos de árboles, ¿no? Tan claritos. El árbol común, que aquí engloba todo tipo de árbol comestible. El árbol comestible, ¿no? ¿Y por qué no le digo comestible? Por el segundo, ¿no? Pero más que nada, el árbol común. Segundo, el árbol de la vida. Que en ninguna parte se nos dice que estaba prohibido comerlo. Por lo tanto, por deducción, también era árbol comestible. ¿Sí? Por eso, el primero, árbol común. El segundo, árbol especial. El árbol de la vida. Vuelvo a decir, hermanos, no hay ninguna palabra, ninguna frase que nos haga imaginarnos de que estaba prohibido el acceso al árbol de la vida. Todo lo contrario. ¿Sí? La idea clara del Espíritu es decirnos implícitamente, pero claramente, de que el hombre sí tenía acceso al árbol de la vida. Y el tercer árbol especial era el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. 3 tipos de árboles estaban en el huerto, en la casa que Dios le hizo al hombre, a Adán. ¿Sí? Adán. Y luego sería parte de esta realidad Eva también. Hermanos, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, fíjense, en el huerto de Edén. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que había dicho en el versículo 8. Vuelvo a leer el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Ven? Ahí comienza todo el tema del huerto, del hombre y del huerto. Y, ¿cierto? Aquí vuelve a tomar la idea. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Ya lo había dicho en el versículo 8, pero aquí añade algo más. Para que lo labrara y lo guardase. Dios le dio un trabajo a Adán. Desde el principio, el hombre ha tenido el deber de trabajar. ¿Ya? Yo escuché por mucho tiempo, hermanos, muchos años atrás, cuando era joven, ¿sí? Decir la broma, por culpa de Adán tuvimos que trabajar. El trabajo, no, el trabajo siempre ha sido parte del ser humano. Dios no ama, no le gusta el ocio, porque el ocio nunca va a ser bueno. La idea del trabajo estaba claramente, no implícitamente, claramente expuesto en la realidad del huerto. Dios lo hizo como casa para el hombre, primero. Dos, lo hizo para que lo disfrutara, pero tercero, lo hizo para que lo labrara, lo trabajara. Ahora, lo maravilloso es que me imagino la labranza en esa tierra, ¿no? Era sencilla, maravillosa, ya, porque la tierra, después que es maldecida, como usted y yo ya sabemos, sí, ahí es cuando ya se pone dura, el sudor del rostro, ya todo lo que significaría para Adán después de la caída tener que labrar, ¿no? Lo que a Caín le costó también producir todo lo que después presenta, ¿no? Pero aquí no, aquí el labrar era sencillo. Resumamos para terminar. Dios crea al hombre y le da su imagen, por lo tanto va ahí
metida, ¿cierto? Toda esta maravillosa capacidad que tiene el ser humano de disfrutar, de inteligencia, de voluntad, de poder, todo lo que le debería permitir tomar determinaciones al señorear sobre los animales y las bestias, ¿ya? Y eso va de la mano, vuelvo a recalcar, de la capacidad de disfrutar. Las emociones conllevan el tema del disfrutar la creación, pero no solamente las emociones, sino el hecho de comer. Por eso dice que Dios formó todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. El hombre disfrutando de lo que Dios le da. Entonces, Dios lo crea de una forma especial. Dios le da una casa especial. ¿Sí? Le da cosas para que las disfruten, para que sea lleno, pleno, y luego le da un trabajo completamente sencillo, sin dejar a un lado que le da la posibilidad de alcanzar, de acercarse y comer de ese árbol especial llamado árbol de la vida. ¿Saben lo que nos está diciendo el Señor desde Génesis? Nos está diciendo a nosotros, ¿saben qué, hijos? Mi intención siempre fue el bien para la humanidad. Yo me di por completo, di todo, o sea, no hay ninguna excusa, pero sí tenía que dejar al hombre la capacidad de decidir. Y la única forma en que él podía decidir es que yo le diera una orden o, como se le denomina, una prueba para la decisión, ¿sí? Y eso es lo que Dios hace en los versículos que vamos a leer la próxima semana, 16, 17, ¿ya? Pero Dios le había dado de todo, aunque faltaba algo, lo mejor de lo mejor, ¿sí? Dirán, los hijos de Dios dicen eso, ¿no? Los que están casados, ¿no? Por supuesto que sí. Obviamente, hoy día por todo el tema del machismo y del feminismo, hay hombres que odian a las mujeres, mujeres que odian a los hombres, pero al principio no fue así. Solamente falta la guinda a la torta en lo que Dios le está dando al ser humano. Pero hasta ahora, hermanos, vemos el tremendo cuidado de Dios por el ser humano. ¿Ya? Por el ser humano. Amados, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora. No he querido apurarme, hermano, porque la idea es que vayamos profundizando en cada punto y vuelvo a repetir sobre algunos puntos también porque quiero que quede muy grabado en nuestras mentes, hermano querido. Hay veces que leemos tan rápido Génesis, hay veces que nos ponemos a escuchar videos sobre Génesis, discusiones sobre Génesis y perdemos completamente la perspectiva más importante de lo que Dios dejó escrito. Es como Dios diciendo, ¿por qué discuten de tantas cosas y pierden la perspectiva de lo que yo les estoy diciendo? Eso es lo que estamos tratando de rescatar en nuestro estudio. ¿Alguna pregunta? Si no, ya vamos concluyendo. Oramos al Señor.